Muchachos, qué pena, pero les comenté que había tenido problemas con el internet y se me cortó la comunicación con ustedes. Qué pena, muchachos. De hecho, nunca nos había pasado. Vamos a esperar que se conecten todos. Bueno, vamos a seguir, muchachos. Hay juegos que son cooperativos y juegos que no son cooperativos. Los cooperativos los podemos definir como juego, es un juego en el cual dos o más participantes eh, aunan todas sus fuerzas en la consecución de un fin común. Por lo tanto, al no tratarse de una competición entre jugadores individuales, se gana o se pierde como grupo. Si buscamos la participación o predominan los objetivos colectivos sobre las metas individuales, se juega con los demás y no contra los demás, siendo por tanto una filosofía de elección de estrategia de manera conjunta. Por el otro lado, los no cooperativos. Eh, a ver, déjame ver si no me desconecté otra vez. No, aquí estoy. Perdón, muchachos. Por el otro lado, los no cooperativos se analiza principalmente al jugador individual, ¿sí? Y por tanto, no hay negociación posible. Por tanto, su esencia puede ser resumir que cada uno elige su estrategia óptima e independientemente, sin importar lo que hagan los demás. De hecho, es más interesante el estudio de la teoría de los juegos no cooperativos, puesto que es muy útil en los supuestos económicos en los que existen numerosos agentes relacionados por una interdependencia estratégica. ¿Qué quiere decir? Pues que es vital para estudiar y proceder al análisis de competencias existentes entre las diferentes empresas de la misma industria. No obstante, a ello nos referimos, nos vamos a referir un poquito más adelante en algunos modelos de comportamiento de las empresas del mercado. De hecho, también hay juegos simétricos y asimétricos. Un juego simétrico es el juego en el que las recompensas por jugar una estrategia en particular dependen solo de las estrategias que empleen los otros jugadores y no de quien la juegue. Si las identidades de los jugadores pueden cambiarse sin que cambien las recompensas de las estrategias, entonces el juego es simétrico. ¿Sí? ¿Cuáles son los juegos simétricos? Por ejemplo, pues puede ser el juego de la gallina, el dilema del prisionero, la casa del ciervo, estos son simétricos. Y los asimétricos, de hecho, son más estudiados y son juegos donde hay conjuntos de estrategias idénticas para ambos jugadores. Por ejemplo, el juego del ultimátum, el juego del dictador, en el cual pues se tienen diferentes estrategias para cada jugador. No obstante, puede haber juegos asimétricos con estrategias idénticas para cada jugador. Ahora hay juegos repetidos. Es importante recalcar que las decisiones estratégicas no se toman solo una vez, puesto que es común que se realicen los juegos de forma repetida. Por tanto, denominamos como juego repetido aquel en el que se emprenden acciones y se reciben ganancias una y otra vez. Y, pero sí el resultado obtenido del juego se ve afectado cada vez que se repite el juego
los jugadores pueden ganarse una reputación sobre su conducta y estudiar la conducta de los competidores. Es como, por ejemplo, el juego del turista, en el cual estás perdiendo, estás ganando, y tú puedes estar viendo cómo se comportan los demás jugadores, ¿sí? También hay juegos secuenciales y simultáneos. De hecho, la esencia del juego de estrategia, pues, es la interdependencia entre las decisiones de todos los jugadores. Y hay dos tipos de interacción, la simultánea o la secuencial. En la simultánea, ¿sí? Los jugadores deciden al mismo tiempo, mientras que en la secuencial, los jugadores eligen una después de otra. Sin embargo, en ambos casos, se supone que los jugadores conocen las opciones estratégicas que disponen eh, los demás jugadores. Ahora hay tipos de estrategias dominantes y estrategias dominadas. Es una, esta es una de las formas más comunes para resolver un juego. La estrategia dominante es la óptima estrategia por la que adoptar un jugador con independencia de cómo se están comportando los rivales. Es decir, es la que hace un determinado jugador para obtener los mejores resultados posibles. No obstante, no quiere decir que siempre va a obtener los mejores resultados durante el juego, pues siempre depende de la estructura del mismo juego, y normalmente se suelen muchas veces emplear algunas matrices de ganancias, ¿sí? Eh, y dentro de estas están las estrategias estrictamente dominantes, dado que es la mejor respuesta con independencia de cómo se comportan los otros jugadores cuando un determinado jugador siempre va a optar por la misma, y débilmente dominante en este caso, cuando se juega de una manera en que es tan bueno como jugar de una, o en algunos casos estrictamente jugar con otra estrategia. O sea, hace que puedes estar cambiando las estrategias. Eh, uno de las cosas o de los juegos, muchachos, que más le gustan al ser humano son los juegos de azar, ¿sí? Pero, ¿qué son los juegos de azar? Bueno, los juegos de azar las podemos diferenciar del resto de los juegos en un número de factores que pueden incidir en el resultado. De hecho, en los juegos sin azar, el resultado depende de la habilidad del jugador, pero en los juegos de azar, el resultado depende más de la suerte, ¿sí? De hecho, en casos extremos, como por ejemplo el bingo, la lotería, el azar es completamente puro, y por lo tanto la habilidad se limita nada más a tapar los números o cantar los resultados, mientras que en otros casos es posible hacer cierta estrategia, pues calculando probabilidades, como por ejemplo en el blackjack, ¿sí? Tú puedes calcular probabilidades dependiendo las dos cartas que te den para sacar el 21, ¿sí? Bueno, si tengo 17 y el otro tiene un 6, bueno, pues tengo mayores probabilidades porque puede tener un 10, pero también uno menos, entonces tú vas jugando con las posibilidades. De hecho, muchos juegos de azar, pues a su vez, pues son juegos de apuestas. Y este factor, muchachos, no siempre
ha sido visto con buenos ojos. De hecho, pues existen, como les comentaba hace rato, algunos impuestos, algunas tributaciones especiales para algunos juegos de apuestas, ¿sí? Y en parte es para poder compensar las consecuencias negativas como posibles ludopatías. Conocemos la ludopatía en la cual es una enfermedad en que la persona se enferma y ya su vida depende completamente del juego. De hecho, yo conozco algunas personas ludópatas, de hecho una en especial, un gran amigo, eh, siempre de niño fue muy competitivo y siempre quería, y él era, bueno, es un gran amigo porque él es el hermano de mi ex esposa. Entonces, como él era el más chiquitito de la familia, cuando ya todos los hermanos eran grandes, porque este niño era adoptado, y pues yo creo que el más chico le llevaba algunos, el hermano más chico de la familia le llevaba 15 años a él, pues siempre fue el consentido de la familia. Entonces siempre era en todos los juegos, él tenía que ganar. Entonces él se acostumbró a estar ganando y siempre ganaba. Entonces siempre era, te apuesto esto y te apuesto lo otro y te apuesto. Y empezó a apostar, pero en el mundo real no es como en tu familia que siempre te dejan ganar. Siempre te y siempre va a haber alguien mejor que tú en algo. Entonces, ganaba y perdía, ganaba y perdía, ganaba y perdía. Fallecieron sus papás, que pues ya estaban grandes, le dejaron su herencia y toda se la gastó en puras apuestas. Empezó a ir a los casinos, empezó a jugar, él se enferma, pierde toda su herencia, pierde un montón de millones de pesos y, y al final termina en un centro para la ludopatía, ¿sí? Y él dice ahora, yo no me puedo acercar a un casino. A mí no me gustan los juegos donde tengo que apostar, porque empiezo a apostar y me voy a volver a enfermar. Es como las drogas, sí, es como el alcoholismo. Una vez que me ponga a jugar otra vez, ya no me voy a poder parar, entonces evita. Y me dice él, oye, ¿tú cómo le haces si te gusta mucho ir a Las Vegas? Yo normalmente voy 1 o 2 veces al año. Digo, ¿y por qué no te has hecho ludópata? Le digo, no, es que yo no juego. Yo no voy a Las Vegas a jugar. He ido a Las Vegas y ha habido veces, yo nunca me he puesto en una mesa para jugar porque no sé, y sé que si voy a ir con un profesional, pues me va a despelucar más de lo que estoy. Eh, pero si voy a las maquinitas tragamonedas, pues a veces he jugado, a veces gano, a veces pierdo, pero cierta cantidad que llevo presupuestada diaria, ¿sí? Y hay muchas veces que he ido que ni siquiera le he metido una sola monedita o un solo billete a las maquinitas, porque sé que soy muy competitivo y no me gusta perder. Y si pierdo me voy a enojar. Y pues, ¿para qué me enojo si me voy a divertir? Entonces, por eso es por lo que yo no juego, le digo. Entonces, tú tienes que seguir ese modelo. Dentro de los juegos de azar, muchachos, por ejemplo, está el póker, ¿sí? El póker, como todos sabemos, es un juego de cartas o de naipes. Y el póker es un juego de apuestas. Y tiene muchas modalidades. El tapado, el Texas Hold'em, el Omaha, no sé, a lo mejor ustedes saben un poquito más que yo. De hecho, la película del golpe con Paul Newman, se hace pasar por un borracho durante una partida de póker, y fue memorable la escena en la que acaba, pues prácticamente desplumando a un gángster, ¿sí? O en la película de Tom Cruise y si alguien me ayuda, Twins, creo que, no era Twins, era
que eran dos hermanos y uno era autista. ¿Cómo se llama este muchacho? Uh, y él tenía la habilidad de contar las cosas muy rápido. Entonces se lo lleva Tom Cruise al hermano, se lo lleva a Las Vegas, y lo enseña a contar cartas y hacen un montón de dinero jugando a las cartas, ¿sí? Pero sí es azar, muchachos, pero sí hay manera, dependiendo el número de majos, creo que se llaman majos, que son la de las cartas, poder contar es bien difícil, pero bueno, un autista lo podía hacer de manera mucho más fácil que una persona normal. Ahora, otro bien sencillo que todos conocemos, el típico juego de Caro Cruz, ¿sí? Quizá este es uno de los juegos de azar más simples que existen. ¿Y en qué consiste? Pues en tirar una moneda al aire y gana quien acierte qué costado de la moneda quede arriba cuando cae. Por eso llamamos Caro Cruz o Pico Mona o Águila o Sol, ¿sí? De hecho, este es bien utilizado, muchachos, inclusive en juegos muy importantes, como por ejemplo los juegos de fútbol americano, los juegos de fútbol soccer, donde con una moneda, avientan una moneda y por ejemplo en el fútbol soccer te dice, este, Águila o Sol, no, pues cae Águila, gana el equipo azul. ¿Qué quieres? ¿Sacar primero o elegir portería? No, pues, elijo esta portería. Ah, bueno, saca el equipo amarillo, ¿sí? Si gana el amarillo, le dan a él escoger. Entonces, es un juego de azar que se utiliza dentro de otro juego que de cierta manera también es de azar, muchachos, porque vemos muchas veces que aunque un equipo sea mucho mejor que otro, las circunstancias del juego o la suerte lo puede ganar el equipo más débil, ¿sí? Otro ejemplo, muchachos, es las máquinas tragamonedas. También se les llama en otros países máquinas tragaperras, ¿sí? De hecho, estas máquinas, muchachos, pues se pueden encontrar en establecimientos como bares, restaurantes, casinos, ¿sí? Casas de juego, y podríamos considerarlos que no son estrictamente de azar, porque en la legislación de ciertos países, perdón, están programadas para retornar un porcentaje de lo que se ha jugado en total. Por ejemplo, en España el porcentaje de devolución en forma de premios es del 70%. Les voy a platicar, muchachos, sobre la experiencia que tuve yo, porque yo conozco a el dueño de un casino muy famoso aquí en Monterrey. Y él me platica cómo funcionan las máquinas. Primeramente, las máquinas, muchachos, no son propiedad del casino. Cada máquina tiene una marca y esas marcas normalmente son chinas. Esas marcas te las trae la marca y te las pone en tu establecimiento, ¿sí? Y te va a cobrar, ¿sí? O te va a pagar a ti como casino un porcentaje. Pero si te pregunta a ti como casino, cómo quieres que se comporte la máquina. Cuando es nuevo, pues más o menos le van dando a la experiencia que han tenido. Pero ya una vez establecido el casino, muchachos, todas estas máquinas, ahora con esto del Internet, están, ¿cómo decirles? Manipuladas por un cerebro de inteligencia artificial que está en China, ¿sí? En Hong Kong, para ser más exactos. Entonces, en Hong Kong, ellos saben
a qué maquinita le están metiendo de cierto, por ejemplo, tiene vamos a agarrar el casino X, ¿sí? Tiene tantas máquinas. Bueno, estas máquinas que están aquí, a tales máquinas les están metiendo dinero. Y según la hora a la que vayas a jugar, es el porcentaje de retorno que te va a dar. Por ejemplo, si hay mucha gente, el retorno es menor. Si hay poca gente, el retorno es mayor, ¿sí? Para los que les gustan las maquinitas. Y van el retorno desde el 78% hasta el 92%. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay mucha gente, ¿sí? Directamente ponen las máquinas al 92%. Cuando hay, perdón, cuando hay poquita gente, la máquina te la ponen al 92% de retorno. Eso quiere decir que si tú le metes 100 pesos, al final del día, la máquina te va a regresar 92 y vas a ganar el 8%. Cuando hay mucha gente, los ponen, por ejemplo, el 70, 72%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que metas, la máquina te va a retornar 70 y se va a quedar con el 30. De ese porcentaje, le van a dar al casino cierto porcentaje de ganancia, ¿sí? Eh, y es como trabajan las maquinitas. De hecho, las maquinitas no pueden dar más de eso de devolución. Y tiene mucho que ver, muchachos, si ustedes están jugando y están viendo que la maquinita está dando mucho dinero, bueno, no jueguen en esa porque esa ya dio un montón. Vayan a la que no ha dado, porque al final del día te tienen que dar el porcentaje. Y el porcentaje te lo puede dar a la primera tirada, el 70%, o en la última tirada, o te puede ir dando de 1% cada media hora, o del 5%, o sea, sí, te va dando, te va quitando, pero al final todas las máquinas dan lo mismo y normalmente todas te dan el 28, el 30 en casinos grandes y si van a casinos más chiquitos, pues te van a dar más, lógicamente vas a ganar más porque tiene menos gente, ¿sí? Así es como se manejan las, las máquinas tragamonedas. Eh, Muchachos, pues ya nos pasamos un poquito del tiempo. Este, ya con lo que vimos en la primera parte y ahora en la segunda, pues ya completamos el tiempo, muchachos. Pero vamos a seguir hablando sobre este tema muy interesante. Rayman es la película, es cierto, Luis. Vamos a estar hablando sobre este tema, sobre los casinos, sobre los juegos de azar, la próxima semana que nos toca el tema y vamos a tocar las leyes mexicanas sobre los casinos. Va a ser interesante. Los invito, muchachos, y también los invito a que sigamos por ahí entregando nuestros trabajos a tiempo, nuestros trabajos completos. Ya vi que me agarraron la onda porque he visto que cada vez se entregan mejores trabajos, más completos y cada vez va habiendo muchos más dieces que al principio. Entonces, les agradezco que me hayan regalado un ratito de su tiempo esta noche. Espero que hayan aprendido algo. Dios me los bendiga. Si alguien tiene alguna duda, nos quedamos. Los que no, nos podemos retirar. Gracias y buenas noches. Dios me los bendiga a ustedes y sus familias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Luis. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias.
Cualquier duda, Guerrero, aquí estoy. Apagué la cámara, pero aquí estoy. Ok, gracias. Buenas noches.